Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del espectáculo turco se vio sacudido una vez más por una confesión que pocos esperaban. En una entrevista reciente, el actor Barb Aktaş reveló que su matrimonio con Yağmur Yüksel, madre de su hijo, llegó a su fin tras el nacimiento del pequeño. La noticia no solo sorprendió a la prensa y a los seguidores, sino que abrió un debate sobre las tensiones ocultas que muchas veces se esconden detrás de la vida pública de los artistas. Con una sinceridad poco habitual en el medio, Barb explicó que la llegada del bebé, que en teoría debía reforzar la unión de la pareja, terminó por desnudar diferencias que ya venían gestándose desde hacía tiempo. Cuando nuestro hijo nació, comprendimos que nuestras vidas no podían encajar como antes. No fue culpa de nadie, pero supimos que continuar juntos no era lo mejor, ni para nosotros ni para él, confesó con la voz entrecortada. La vulnerabilidad del actor, acostumbrado a mostrarse fuerte en la pantalla, impresionó a todos. Lejos de caer en reproches, habló de un proceso de reflexión largo y doloroso, pero inevitable. La idea central, repetida varias veces en la entrevista, fue clara: el bienestar de su hijo siempre será la prioridad, incluso si eso significa aceptar caminos separados. A diferencia de otras rupturas mediáticas, esta separación no vino acompañada de peleas públicas ni declaraciones envenenadas. Barb insistió en que tanto él como Yağmur buscaron un proceso respetuoso, organizado y libre de espectáculos innecesarios. No hay resentimiento, no hay culpables. Solo el reconocimiento de que nuestros caminos han cambiado, afirmó. Amigos cercanos a la pareja confirmaron que los desacuerdos existían desde antes del embarazo, diferencias en prioridades personales, en la gestión de la vida pública y sobre todo, en la manera de imaginar la crianza del niño. Aún así, todos coinciden en que la ruptura se produjo con la serenidad que caracteriza a dos personas conscientes de que su hijo merece crecer en un ambiente de calma. La atención mediática también se posó sobre la actriz Yağmur Yüksel, quien, según allegados, atraviesa el proceso de manera similar, enfocada en la estabilidad emocional del niño y en reorganizar su propia vida. Se sabe que mantiene comunicación constante con Barb para coordinar cada detalle de la crianza, evitando que la distancia afecte al pequeño. En palabras de una amiga de la actriz, Yağmur ha decidido que su hijo crezca rodeado de amor y cuidado. Aunque la pareja terminó, ambos están comprometidos a seguir unidos como padres responsables. La entrevista provocó una oleada inmediata de reacciones. Portales de entretenimiento, programas televisivos y columnas de opinión diseccionaron cada frase. En redes sociales, los hashtags #Bar Yağmur, #separación de famosos y #bebé turco se volvieron tendencia. Mientras algunos seguidores aplaudieron la madurez del actor, destacando su valentía y su enfoque en el bienestar del niño, otros se mostraron incrédulos. Un bebé debería unir, no separar, escribieron varios usuarios. La discusión se convirtió en un espejo de lo que ocurre en muchas familias fuera de los reflectores, donde la llegada de un hijo puede fortalecer o, en ocasiones, tensar aún más las relaciones. Y aquí en Keep Up, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la paternidad es capaz de revelar las diferencias ocultas en una pareja? ¿O debería ser siempre un motivo de unión? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyarnos aún más con el botón unirse para seguir trayendo historias exclusivas. Especialistas en dinámicas familiares subrayan que lo ocurrido con Barb y Yağmur refleja una realidad más común de lo que se cree. Según ellos, la llegada de un hijo suele generar cambios drásticos en la vida de pareja, horarios alterados, responsabilidades que se multiplican y presiones emocionales que no siempre se pueden manejar. En el caso de figuras públicas, a esto se añade el peso de la fama y la exposición constante.
Lo que diferencia a esta separación de muchas otras es el grado de madurez. No han convertido su ruptura en un espectáculo, y eso ya es un signo de responsabilidad hacia el menor, señaló una psicóloga consultada por la prensa local. Ambos han dejado claro que desean proteger la privacidad de su hijo. No quieren que imágenes, rumores o detalles íntimos circulen sin control. Por eso, aunque la entrevista de Barr fue reveladora, ninguno de los dos planea hablar más de lo necesario. Prefieren que el resto del proceso se viva en silencio, lejos de cámaras indiscretas. Aún así, el interés del público es innegable. Los programas de farándula ya especulan sobre cómo este giro afectará la carrera profesional del actor, mientras que los seguidores de Yağmur se preguntan si priorizará su faceta de madre antes que su vida artística. Quizá lo más impactante de todo no sea la separación en sí, sino la imagen renovada que deja en la opinión pública. Barr, siempre percibido como galán de la pantalla, mostró un costado vulnerable y profundamente humano. En lugar de ocultar su dolor, eligió hablar de él con transparencia. Mi hijo es lo más importante. Aunque nuestra historia de pareja terminó, seguimos siendo familia, subrayó. Esa frase fue interpretada como una declaración de principios que marcará no solo su vida privada, sino también la percepción que el público tiene de él. Desde el círculo cercano de Barr se comenta que el actor se ha vuelto más reflexivo y dedicado a la crianza. Participa en cada momento significativo del niño y ha reorganizado su agenda para priorizar su papel como padre. Yağmur, por su parte, trata de equilibrar su carrera y su vida personal sin perder de vista la calma que quiere transmitir al pequeño. Ambos han pactado mantener los detalles más íntimos en la discreción absoluta, limitando sus declaraciones públicas y centrándose únicamente en lo que concierne al bienestar del hijo. El relato de Barr Bakhtas y Yağmur Yüksel va más allá de la farándula, es una ventana hacia los desafíos que afrontan muchas parejas cuando llega la maternidad o la paternidad. En este caso, no hubo vencedores ni vencidos, solo dos adultos que entendieron que el amor a veces significa dejar ir. ¿Y tú, que nos sigues desde Kepap, cómo ves esta historia? ¿Piensas que la decisión de Barr fue un acto de madurez o una renuncia prematura? Déjalo en los comentarios, apóyanos con un me gusta, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Recuerda también que puedes unirte con el botón unirse y ayudarnos a seguir creciendo. Al final, lo que queda es un mensaje universal: la familia no siempre sigue el guión que imaginamos, pero sigue siendo familia. Y en la voz entrecortada de Barr quedó grabada esa certeza: la vida nos puso en caminos distintos, pero nuestro hijo nos mantiene unidos para siempre. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.